Continuamos. Buenas noches. Me llamo Cristina. Nos escriben. Soy de Huelva. Desde hace una semana sigo vuestro programa. Os he conocido a través de Twitter y la verdad estoy encantada de por fin poder saber lo que realmente ocurre en mi tierra. Creo que Griñán es más de lo mismo y me ha parecido un insulto a los andaluces que ahora diga que va a ayudar a las pymes. ¿Por qué no lo ha hecho en estos 2 años y pico que lleva gobernando? Estamos ya cansados de tanta mentira. Gracias por contarnos la verdad. Buenas noches. Pues esto es por mail, por teléfono esto. Bueno, estoy viendo el programa y resulta que el Griñán lo va a arreglar todo en 2 días cuando llevamos 30 años de dictadura socialista. Donde más paro y miseria hay en Andalucía y Extremadura, por supuesto. Se investiga en el centro de... Bueno, sí, pues además hoy concretamente también he oído a un parlamentario de Izquierda Unida, un parlamentario andaluz de Izquierda Unida, hacer algún comentario al respecto de esto, de los famosos 1.000 millones que comentábamos el otro día, que va a destinar a las pymes y tal, y comentaba este parlamentario de Izquierda Unida que hay trampa, porque en realidad lo que está haciendo es que está sumando unos 700 y pico mil euros, por un lado, que ya están comprometidos, acreditados y ejecutados. 700 y pico millones. Sí, efectivamente, 700 y pico millones de euros, y que a lo que se está refiriendo que queda por ejecutar son en torno a unos 240 millones de euros, que serían los que se empezarían a acreditar ahora a partir de enero, y que corresponden en realidad a la ejecución del 2011, pero que como no se han ejecutado por completo, porque como ya hemos visto y sabemos, se ha cortado la caja y se ha cortado las cuentas de la Junta de Andalucía a finales de noviembre, pues es la parte que queda por ejecutar. Entonces, ese saldo, la suma de esos 240 más los 740 aproximadamente, darían como resultado, dan como resultado aproximadamente esos 1.000 millones. Es decir, que ni lo arregla, ni es que sean 1.000 millones nuevos, según he escuchado a este señor. Más teléfono. Se investiga en el centro de experimentación agraria de Chipiona, que esto es un nido de vagos. Adiós, muchas gracias. Cuando entró Felipe González tenía una empresa con 17 trabajadores. Cuando salió Felipe González me quedaban 2 y tuve que volver a hacer una nueva empresa. Con Aznar, cuando jefe Aznar tenía 6 trabajadores. Cuando ha llegado el Zapatero, me he tirado 5 años sin gastar 1 euro para nada. Y ahora que se va, pues estoy comprando vehículos nuevos y tengo la empresa con 12 trabajadores. Así que con los socialistas no se puede gastar uno ni un duro. Adiós. ¿Qué os parece, Fernando? Hombre, pues, al ritmo de inversión de este señor, desde que ha sido Zapatero, que fue ayer, y hoy tiene 12, pues realmente este soluciona el problema de nuestro país, sin duda alguna. Si es la esperanza que este señor ha depositado en lo que acontece hoy y en el futuro próximo, y ante la huida del pasado, pues parece ser que este señor cree en el futuro, sin duda alguna. Yo creo que efectivamente, que lo que pasa es que él cuenta su experiencia de cómo le fue en una etapa socialista anterior, en la que creo que recordar que dice en un momento dado algo así como que tuvo que crear incluso otra empresa, es decir, que fue un fracaso absoluto, y ahora pues efectivamente lo que muestra de algunas maneras son las expectativas que generan los distintos gobiernos o las distintas medidas de gobierno en el empresariado, y eso es lo que está contando, que es lo que dice Fernando precisamente, que si él tiene expectativas. Todos hacemos, yo creo que todos a lo largo de, echamos la vista atrás y profesionalmente, hombre, humanamente también, ¿no? Pero profesionalmente es verdad que hacemos nuestro balance histórico de cómo nos ha ido nuestra vida, a veces por los gobiernos. Yo lo hago, de vez en cuando, yo he hecho un vistazo ahí a la parte de atrás. ¿Tenemos más teléfono? ¿Lo dejamos para luego? Lo dejamos para luego, perfecto. Pues seguimos hablando de lo que escuchamos ayer, lo que hemos seguido escuchando hoy, y de la sesión de investidura, que bueno, que yo creo que ha habido, yo decía antes, que hay opiniones que, habiendo escuchado lo mismo, habiendo visto lo mismo, la señal institucional desde el Congreso de los Diputados, hay opiniones totalmente contrapuestas. ¿Cómo se puede llegar a esto? Y me decía Juan Carlos que bueno, que cada uno hace su prejuicio, ¿no? Efectivamente, a eso iba yo, que me quedé con el dedito así. José Luis, a ti va ahora. Encarecidamente te ruego que me comuniques lo que tengas a bien. Vale. De acuerdo a tu prejuicio. Voy a hacer como la escuela, voy a levantar la mano así, no, por lo del dedito no. Lo del dedito no me gusta. No, era una cosa simple, pero iba a colación a esto. Hay una estética
que ya los políticos tienen absolutamente adquiridas y que de alguna forma atienden a su clientelismo de esa forma. Es decir, yo creo que el presidente, en este caso Mariano Rajoy, pero yo creo que en cualquier caso, en otro caso, pasaría lo mismo. Mariano Rajoy, en el discurso de investidura, dice que va a independizar el pueblo vasco y en Amaiur se queda así, no aplaude. Quiere decir, ya existe esa estética. Habla el del Partido Popular, el resto de la Cámara no aplaude. Habla el del PSOE, no aplaude nadie nada más que los del PSOE. Eso es ya como así. Con lo cual, dijera lo que dijera Rajoy, la gente obedece a sus intereses, aunque diga tú el programa electoral del otro partido no te van a aplaudir, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, en cuanto a lo de Izquierda Unida, de Cayo Lara, que yo suscribo lo que estáis diciendo, están manteniendo una postura de un radicalismo comunista que ya no viene al caso, que en esta Europa del 2011 esos discursos están totalmente fuera de onda, pero no perdamos de vista que Izquierda Unida ahora mismo está un poquito como crecida, pero yo creo que es un crecimiento un poco virtual y un poco ficticio. Los votos que ha recogido Izquierda Unida, esa subida, no es más que el fracaso morrocotudo que le viene derivado del Partido Socialista. Es decir, la gente que es fanáticamente de izquierda y no concibe ningún otro cambio de vida, creyendo que el PP es la derecha esa que viene a comernos con el coco, pues dice, yo no puedo votar al PSOE porque esto es una verdadera debacle, pues voy a apoyar a Izquierda Unida, que es más a la izquierda que yo me parezco. Con lo cual, ellos han entendido que ese discurso no es por ahí, sino porque cree la gente en la izquierda progresista del Partido Comunista, y se sienten un poco crecidos, y por eso creo yo que Cayo Lara se está, no sé, playando en estos discursos desfasados, ¿no? Sí, lo que pasa es que si trasladamos el problema a Andalucía concretamente y a las previsiones que hay, es que el PSOE, la única opción que tiene, si es que tuviera alguna en las próximas elecciones, sería con Izquierda Unida. Andalucía siempre ha sido gobernada en los últimos 30 años por la izquierda, bien directamente por el PSOE, bien en compañía o en comandita con Izquierda Unida, y por lo tanto han sido gobiernos de izquierda, y realmente los gobiernos de izquierda está claro que no han resuelto el problema de Andalucía. El diferencial de las rentas con el resto del país y con el resto de la Unión Europea sobrepasa más de 25 puntos. Significa que son políticas erróneas, porque si no, no estaríamos en donde estamos actualmente. Sí, de hecho, además, recordar que aquí en Andalucía ya Valdera ha anunciado que se olvide el PP de pactar con Izquierda Unida. Al menos eso ya ha dicho... O sea, lo que ha pasado en Extremadura ni en sueños, ¿no? Bueno, el caso de Extremadura es que también es un caso particularmente anómalo, porque la situación también de Extremadura era muy terrible, ¿eh? Entonces, y recordar además la presión y el pulso que hubo a nivel nacional y a nivel regional, o sea, el liderazgo a nivel nacional y a nivel regional de Izquierda Unida. Fue una presión terrible, que incluso estaban prácticamente autoachicharrándose, o sea, fue muy durísimo. Eso no va a ocurrir en Andalucía, claramente, y aquí en Andalucía, si realmente queremos los andaluces un cambio de gobierno, necesariamente tendrá que ser por mayoría absoluta, porque efectivamente la ecuación PSOE más Izquierda Unida puede conseguir que, aunque ganara el Partido Popular, de acuerdo a lo que vienen diciendo las encuestas, al final quien gobernará seguiría siendo un gobierno del PSOE, como por otra parte ha ocurrido en tantos y tantos ayuntamientos de Andalucía a lo largo de tantos años. El ejemplo más reciente podemos tenerlo en el caso de Sevilla antes de esta legislatura, que cuando gobernaba el señor Monteseirín con el apoyo de Izquierda Unida, que esos resultados ha dado, dicho sea de paso, o como ha pasado en otras instituciones como diputaciones. Por ejemplo, la Diputación de Málaga, que también ha dado ese tipo de resultados, que algo tenemos previsto, y si nos da tiempo seguramente hablaremos de ello. Había tiempo de que siempre en política se dice que no se pueden hacer más cadáveres que gente que tú tengas a tu alrededor. O sea que, es decir, 30 años de gobierno socialista han defraudado a muchísima gente. Y el problema que tiene el PSOE, y en Andalucía particularmente, es que las bases están quebradas y están divididas. Por tanto, la lucha interna va a ser tan feroz, y todo esto, y el desencanto es tan extenso, porque evidentemente quien más se ha dolido de toda esta política absolutamente engañosa, y además la dirección, no hay voluntad de cambiar, esta llamada de este ciudadano
que decía de qué va otra vez con 1.000 millones, o sea, es decir, es que no hay escarmiento, porque oye, si tú te equivocas y aprendes de los errores, esto es de la gente inteligente, pero es que aquí está no cambiar ningún tipo de actitud frente a lo que no funciona. Sí, de hecho, el caso más claro que tenemos es, por ejemplo, el tema famoso de la ley del enchufismo, que ya el Tribunal y una vez se lo han dicho una vez, otra vez, es la tozudez de quien vive de espaldas a la realidad. Y esta es la cuestión. Y por tanto, no creo, porque los pactos sí que son siempre factibles. O sea, pactos hemos tenido y en España son legítimos. Exactamente, son legítimos y hoy hay un abanico, ahí tienes en el País Vasco. Las reglas del juego lo permiten. Que en Andalucía no nos olvidemos que está el Partido Andalucista, que es el único sitio donde ellos sacan votos y que a veces se convierten en bisagra y en ayuda a quien gobierna. Con lo cual... El problema está que, como hemos hablado antes, las ideologías hoy día ya prácticamente, esto del juego de izquierda-derecha, esto está perdido. De hecho, ahí tienes el ejemplo de Italia. Hoy yo creo que la gente lo que quiere es calidad de vida. Y la gente lo que queremos los ciudadanos es tener un futuro y un presente. Y olvídate, lo que me importa es la cartera y me importa es el futuro de mis hijos. Menos al señor Cayo Lara. Claro, evidentemente. Evidentemente. Entonces, todos esos discursos son caducos. Es verdad que pueden caer semillas, todavía hay algún terreno, pero es prácticamente marginal. Y incluso el Partido Andalucista no tiene recorrido. Son ideologías que están abocadas, sencillamente no tienen, es el fracaso. Por tanto, yo creo que la realidad de lo que se nos avecina en Andalucía viene por donde Mariano Rajoy ha marcado la regla. Es decir, esto hay que hacer de este país un país serio y un país creíble. Y para eso hay que trabajar y hay que contar con todos los españoles. Punto pelota. Sí, pero si extrapolamos el problema extremeño y el problema andaluz, yo veo que hay supuestos de hechos distintos ostensiblemente. Yo al menos no recuerdo haber escuchado de problemas graves de Izquierda Unida a nivel de corrupción en el caso de Extremadura. Pero es que en el caso de Andalucía, Izquierda Unida, el Partido Socialista y los sindicatos están enzarzados en el problema de los ERE. Y esa es la izquierda, cosa que no ocurría en Extremadura. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de que al estar todo mezclado, o sea, un contubernio plural, evidentemente van a hacer piña, cosa que en Extremadura tenían libertad plena de tomar decisiones independientemente con quién, sino yo creo que han tomado una decisión que era necesaria y que era buena para la tierra, independientemente del que estaba enfrente era un partido de derecha, de centro derecha, como es el Partido Popular. Y yo creo que Izquierda Unida acertó de pleno, porque ha supuesto el cambio, pero aquí tenemos un problema añadido que no se tiene allí, que es el problema de que aquí hay una implicación, en el caso más grave, en mi opinión, de los últimos años, que es el problema de los ERE, en donde toda la izquierda política y la izquierda social están involucrados. Y eso creo que al final tendrá consecuencias. Sin duda el caso de los ERE es un escándalo terrible y una expresión clarísima y documentada ya de corrupción administrativa, de corrupción política, y en la que efectivamente están implicadas muchas ramas, no solamente el Partido Socialista Obrero Español como soporte de la Junta de Andalucía, sino también efectivamente y de manera clara y directa los sindicatos y muy en concreto la UGT. La UGT, cuyos dos dirigentes al menos han salido ya y están ya en las instrucciones con nombre y apellido. Pero ¿eso significa que es una soldadura tal la que tienen entre, por ejemplo, Izquierda Unida y el Partido Socialista? Hombre, es que si nos damos cuenta, el tema está ya en Mercá Sevilla, y en Mercá Sevilla el problema era un tema de Izquierda Unida. Efectivamente, era de y ahí Izquierda donde Unida, comienza de donde nace el tema ERE, bueno, la investigación, no de donde nace los ERE, sino de donde nace la investigación de los ERE, efectivamente, como bien está diciendo Fernando, está señalando, es el tema de Mercá Sevilla. Pero es que esa corrupción que ahí está en su forma más expresa y que está en el juzgado y que se está instruyendo, es que no es única, es que lo hay en otras administraciones de Andalucía. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, la Diputación de Málaga, por ejemplo, la Diputación de Granada, que también hemos visto casos, es que la hay en otros sitios, pero es que además forma parte de su sistema. Es que además corrobora lo que estoy diciendo, la Ley de Ordenación de la Administración Pública Andaluza, la Ley del enchufismo, ha sido aceptada entre la Junta, la UGT y Comisiones Obreras, que no se nos olvide.
Efectivamente. Acordada. Acordada, absolutamente. Los dos sindicatos mayoritarios, efectivamente los únicos que estuvieron en contra fueron los sindicatos profesionales de los funcionarios. Es que una de las cosas que Rajoy en su discurso de investidura, que a mí me ha encantado que lo diga y que ojalá lo lleve a la práctica, es la ley para reforzar los controles previos y la responsabilidad de los gestores públicos. Es decir, España está especialmente sensibilizada con la corrupción del político, está a demonizar políticos y ya todo aquel que diga me voy a presentar es para llevárselo. Entonces, lamentablemente se ha llegado a esto por tanta complicidad, por tanto mirar para atrás y para otro lado cuando ha habido casos flagrantes como este de los ERE, que ahora supongo que hablaremos, ¿no? Pero el hecho de que Rajoy esto lo anuncie como medida me parece importante. Sí, la supresión además de agencias, de otras entidades públicas, hacer una verdadera limpieza. Es que lo que y aplicar el sentido es que Rajoy, además de las medidas concretas para salir de la crisis, lo que plantea, obviamente porque es una de las necesidades también, sin duda, ¿no? Lo que plantea es una reforma estructural del Estado español, de la Administración española, que era lo que estábamos también antes comentando. Porque hay dos crisis, no solamente la crisis económica, es la crisis de principio, ¿no? El programa es súper ambicioso y marca un antes y un después. Y siguiendo la línea que tú decías, José Luis, él dice, desaparecerá todo aquello que pueda enturbiar las aguas de nuestra convivencia. Es decir, lo que más enturbia la convivencia ahora mismo en este país, una de las cosas que más enturbia la convivencia, evidentemente es la corrupción, es la mala gestión y el despilfarro. Los agravios comparativos, que la indignación que muestran los ciudadanos, tanto a través del teléfono de sus llamadas, como a través de Twitter y de Facebook, es precisamente ahí. Es decir, no puedo creer lo que estoy viendo, cómo se está convirtiendo mi país en una especie de granero donde todo el mundo mete la mano en el dinero que en definitiva tenía que ir destinado para crear ese trabajo que falta en las familias. Señores, les lanzo una pregunta. ¿Qué lectura tenemos que obtener por las intervenciones de ya presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el día de ayer y el de hoy? Los andaluces, ¿qué extraemos? ¿Qué hay de lo nuestro? Hay un montón de cosas. Primero, que yo creo que lo que manifiesta es claramente una obsesión. Empleo, empleo y empleo. Lo que pasa es que para llegar a la creación de empleo hace falta una serie de medidas anteriores. Y todas nos afectan y todas nos atañen. Una que es la que estábamos ahora mismo comentando, que es la reforma de la Administración española. Tanto en su, creo que denominaba Fernando anteriormente, recentralización, creo que señalabas, como en el adelgazamiento de esa administración, como en las medidas de control y planificación y presupuestariamente capacitadas para tomar esas medidas. Es decir, que no solamente además se tomen aquí medidas graciosas y de estas artificiales que después no pasaban de ser meros titulares de periódico como el de los 1.000 millones de Griñán, para que no entendamos, sino que realmente conlleven una planificación presupuestaria, es decir, que realmente se puedan ejecutar. Eso por un lado son clarísima. Después, todo el tema de la reforma fiscal, que no hemos casi ni apuntado, pero todo el tema del IVA, todo el tema de la recuperación y rescate del tema de la deducción fiscal por la compra de vivienda, de primera vivienda, que va a favorecer evidentemente la venta de un stock de vivienda que está ahí y que no solamente perjudica en términos económicos generales a España, sino que además perjudica claramente a un sistema financiero, que es evidente que tiene un problema también concreto, y por eso él también plantea una reforma del sistema financiero, y comanda directamente al Banco de España además para el seguimiento y el control de esa reforma del sistema financiero, básicamente en dos cuestiones, es decir, condiciona a la banca, que es la principal propietaria en este momento del mercado de viviendas en España, a que realmente ponga en venta ese stock de vivienda a precio real de mercado, que todavía lo están sujetando, porque claro, si lo vende a bajo precio, que es lo que ocurre y por eso se resiste, afloran pérdidas para la banca, ¿no? Pero es que además no solamente le está planteando y le está obligando a eso, le está orientando también a que tiene además que valorar en sus balances, en sus contabilidades, tiene que valorar a precio ajustado, a precio real, esos suelos, esa vivienda, esos activos que estaban anteriormente sobrevalorados, y los tiene
que aflorar, lo cual va a suponer el afloramiento de pérdidas también de valor en las bancas. Pero es que eso es imprescindible, porque tiene que sanearse, porque la banca española también necesita acreditarse ante los mercados internacionales. De esto sabe mucho más Fernando que yo, pero entiendo que va por ahí también, ¿no, Fernando? Hombre, Habría dos cosas, ciñéndome a la pregunta. ¿Qué podemos tomar? ¿Qué ha llegado a Andalucía de esta situación? Fundamentalmente dos ideas, pienso. Una que desmonta el tópico. O sea, este discurso de investidura y esta investidura en sí misma ha desmontado todos los tópicos que en Andalucía se han intentado vender siempre. Primero, no se ha hablado de privatizar nada, no se ha hablado de recortar las pensiones, el primer anuncio ha sido subida de pensiones, no se ha hablado de copago de sanidad, no se ha hablado de meter mano en los bolsillos. O sea, ese tópico con el que se ha jugado toda esta campaña, además, estábamos hartos de y por otra parte, la segunda, yo creo que la segunda gran idea que se puede defender de esta experiencia, o sea, del discurso de investidura, es que hay una sensación y una voluntad clara y decidida de devolver a las instituciones que están tan degradadas ese respeto y esa dignidad que nunca deberían de haber perdido. Fernando. Pero si estamos hablando del debate, yo creo que ahora mismo circunscribirnos a Andalucía no tiene mucho sentido, porque lógicamente este es un debate en el Parlamento español y afecta a todo el Estado. Pero hay un estudio, hace ya, creo que se hizo hace 6 o 7 años, que relacionaba económicamente las distintas comunidades autónomas y el grado de interrelación económica a las que están sujetas, y todas estamos interrelacionadas. Y en el caso, fijaros que es que las dos que tienen mayor relación con el resto son precisamente Andalucía y Cataluña. Es decir, para que Cataluña funcione adecuadamente, el resto de las comunidades autónomas y por lo tanto del Estado tiene que funcionar adecuadamente. Pero es que le ocurre exactamente lo mismo a Andalucía. Son las dos que dependen más para que vayan bien del resto del Estado, Cataluña y el caso Andalucía. ¿No lo puedes explicar? ¿Por qué? Sí, porque el tipo de mercado, el tipo de producto tienen unas dependencias que en otras comunidades autónomas, como puede ser por ejemplo la valenciana, que tiene una opción más exportadora por los productos, al menos que hacía anteriormente a la crisis, pues el mercado catalán es el Estado español preponderantemente. Por lo tanto, eso afecta ostensiblemente a su propia economía. El caso andaluz parece ser que tiene mucha relación también, y entonces en los porcentajes que se estudiaban en ese estudio se demostraba que eso era así. Y entonces el señor que escribía ese artículo hacía una referencia a un economista italiano muy importante que es Carlo Cipolla, no sé si lo conocéis, pero que este señor estudió, aparte de otras muchas cosas importantes de economía, un estudio sobre la estupidez humana, y de tal forma que él graduaba los distintos grados del ser estúpido, como diciendo, vamos a ver, en el caso español es absurdo, es estúpido que una persona por fastidiar al prójimo se fastidia a sí mismo. Bueno, pues esto es un poco lo que nos pasa en el estado de las autonomías. Entonces, en el caso del señor Rajoy, lo que decía antes Juan Carlos, yo creo que el presidente ya que tenemos sobre los temas económicos planteó 4 cuestiones importantes. Una, que es el tema del déficit, que yo creo que, desgraciadamente, como no se cumplirá el déficit actual del 6%, tendrá que incrementar, apretarnos el cinturón. Esa es una primera cuestión. 16.500 millones no solucionan el problema para que el año que viene estemos en el 4%. Segundo, el tema financiero, que es lo que decía Juan Carlos. Los bancos, o sea, si lo que ha transmitido el presidente del Banco Sabadell como consecuencia de la compra de la CAM, de la Caja del Mediterráneo, es sacar de verdad al mercado el stock de vivienda y deshacerse de forma inmediata de él, eso va a provocar un efecto llamada del resto, necesariamente. Y aquí no podemos mantener una crisis en forma de L, porque nos podemos morir en el palito horizontal de la L. Aquí necesitamos que ese palito suba como si fuese una V. Y aunque baje, y yo escuchaba el otro día a un experto en temas financieros inmobiliarios, que algunas viviendas tienen que caer
en torno al 75%. Pues tendrán que caer. Y porque si no, esto es un problema que vamos a arrastrar de forma indefinida, que puede arrastrarnos a todos. Entonces, si la vivienda está sobrevalorada aproximadamente de media, parece ser entre un 40 y un 55%, pues el mercado es el que tiene que tomar las decisiones. ¿Que serán duras para algunos? Pues posiblemente, pero es que no hay otra forma. Y que después el tema financiero lleva otra segunda cuestión, que no está resuelta todavía y que tampoco yo creo que el señor presidente sabe realmente qué es lo que va a hacer con claridad, que es el tema de la constitución de un banco malo, entre comillas. Aunque yo creo que el señor Montoro sí ha dejado caer algunas de las cuestiones, que no es exactamente un banco malo como se conoce, pero sí algo parecido. Lo decía el otro día un importante socio director de un importante despacho mercantil, que a pesar de que no sea lo más conveniente moralmente, pero que en la realidad es necesario acometer, si no es exactamente la cuestión de un banco malo, algo parecido. Necesariamente. Y por último, la reforma laboral. El día de la Epifanía los sindicatos y la patronal llevarán un pequeño regalo, supongo, el tema de los puentes, que eso parece que está medio acordado entre los interlocutores sociales, y algo sobre la negociación colectiva, pero ese algo no es el que resuelve el problema, ni mucho menos. La negociación colectiva, en aquellas cuestiones donde se dilucidan los temas que determinan la productividad del factor trabajo y por lo tanto determinan directamente la competitividad empresarial, tienen que circunscribir al ámbito de la empresa, lo quieran o no los sindicatos más representativos y la patronal, que ni son los trabajadores ni son los empresarios, que no se nos olvide. Bueno, si os parece, vamos a hacer una pausita más, pero una cosita, mientras nosotros estamos aquí debatiendo, estamos desarrollando Andalucía Debate. Nuestro equipo de redes sociales recoge todos los comentarios, las ideas, las sugerencias que nos hacéis sobre nuestro programa, en Facebook, en Twitter, donde quiera que lo hagáis en la red. Y si te acabas de incorporar por lo que sea y te quisieras ver el programa enterito, bueno, va a estar colgado mañana por la mañana en YouTube, en www.youtube.com/user/canal Metropolitan, ¿vale?, que os aparecerá en pantalla a lo largo del programa. Y mañana por la mañana se va a repetir también el programa enterito a partir de la mañana. Nosotros vamos a hacer la última pausa del programa. Regresamos de inmediato. Hasta ahora mismo.